Usted se sienta, amén. Primera carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, verso 1 y 2, amén. Cuando estén listos, lo leemos. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito Dios, añade, Señor, a nuestros corazones, Señor, entendimiento, Señor, para que podamos entender tu santa y bendita palabra. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, y regálenme un poquito de su atención. Esa es la pura salutación de la primera carta del apóstol San Pedro. Y dice, el que escribe la carta es el apóstol Pedro. Luego dice, ¿a quién va la carta? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, a los israelitas que fueron expulsados de su tierra y ahora viven en estas naciones, ¿verdad? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, los que están allá, los que fueron enviados allá. Ahora, estos entienden que esta carta va a cristianos convertidos, ¿verdad? Israelitas convertidos, y también ahí hay gentiles, porque, a ver, el apóstol Pablo escribió una carta a los Gálatas, ¿verdad que sí? Y ahí dice también que a los de Galacia. Entonces Pedro está mandando una carta no solamente para los israelitas, sino está mandando una carta para la iglesia, que en Efesios ya leímos que dice que los judíos primeramente, o los que estaban esperando a Jesús, eran los judíos, pero después dice el apóstol, y ustedes o vosotros también que escuchasteis el evangelio, también viene a ser pueblo de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pedro está mandando una carta a la iglesia. Entonces la salutación es esa, pero lo que nos interesa, o el tema central de nuestras enseñanzas en estos últimos días, es la predestinación, que son los elegidos. Entonces el versículo 2, mire cómo empieza: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Si lo subes un poquito en el verso 2, note, dice elegidos. Es la primera palabra que vamos a ver, elegidos. Luego la segunda palabra, me gustó cómo le hiciste, si puedes hacer lo mismo con lo demás. Elegidos. Luego la siguiente parte que vamos a ver es presciencia de Dios Padre, ¿verdad? Es la parte segunda que vamos a leer o vamos a estudiar. Presciencia de Dios Padre, no presencia, es presciencia, ¿verdad? Luego dice santificación del Espíritu, la tercera palabra que vamos a estudiar, santificación del Espíritu. Luego ¿qué es? La cuarta, para obedecer, ¿okay? Para obedecer. Luego la siguiente es ser rociados con la sangre de Jesucristo. Note cuántos temas podemos sacar de un solo versículo, ¿verdad? Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Después el saludo está deseando, o es una bendición del apóstol a la iglesia o la carta, o ¿cómo puedo decir? A los que va la carta, ¿verdad? ¿Cuál es la bendición del apóstol? Gracia y paz os sean multiplicadas. Y como ya dijimos que no solamente va para los israelitas, también esta carta también es para nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos saluda hace 2000 años atrás, cuando él escribió, saluda a la iglesia y les dice: a ustedes que están aquí, gracia y paz os sean multiplicadas, dice el apóstol Pedro. Así que reciban los saludos del apóstol Pedro, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos viendo, hermanos. Para nosotros el ayer quedó atrás, pero para el Señor
un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo también nos saluda a nosotros. Muy bien, la primera palabra, elegidos. Elegidos, ¿qué significa ser elegidos? Pues eso, elegidos, ser de cierta manera, o lo podemos usar hasta seleccionados, ¿verdad? Elegidos, seleccionados, no sé, a ver, entre Esaú y, a ver, vamos a empezar desde, bueno, sí, Esaú. De Esaú y Jacob, ¿verdad? ¿Quién era el preferido para Isaac? ¿Quién sabe? Esaú. ¿Y quién era el preferido para mamá? Jacob, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Entonces pasamos con Jacob ahora. Jacob tiene 12 hijos, ¿verdad? De los 12, ¿quién es el preferido? José, ¿verdad? Entonces nota que hasta nosotros a veces llegamos a cometer el error de decir, este es el consentido. Que eso tal vez lo puedes tener, pero no lo puedes decir, porque lastimarías. Ahora, entre nosotros los cristianos, si para nosotros Dios, o Dios, ¿cómo nos mira a nosotros Dios? Todos iguales. ¿Por qué entonces nosotros como padres tendríamos que tener un preferido? Si Dios nos mira a todos por igual, nosotros también deberíamos de ver a nuestros hijos todos iguales. ¿Verdad que sí? Entonces, elegidos, es decir, desde el Señor ya nos ha elegido. El punto central aquí, ¿cómo nos eligió? ¿Cómo es que somos elegidos? Ese es el tema. Si somos, ¿cómo se dice? Como se predica por ahí, que tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Entonces, elegidos. Ahora vamos a ver cómo nos eligió Dios. Note, según la presciencia de Dios Padre. Y aquí no sé si mi esposa se recuerda que venía yo tarareando una canción, un canto. Si yo lo canto un pedacito aquí ahorita que ya estamos en vivo, cuando subamos el video a YouTube o Facebook, te va a decir que canté un pedazo de un autor reconocido y me van a cortar. Me van a decir, ¿quieres cortar esa parte? ¿Sabe por qué? Porque se lucran por eso, ¿verdad? Pero el canto que venía yo tarareando es una muy famosa y que se canta mucho en las iglesias. Y esto cante a dar la bienvenida al Espíritu Santo. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Lo tarareo? Y si no lo canto, pues total, que lo corten. ¿Verdad que sí? Dice, Espíritu Santo. ¿Lo han escuchado? Bienvenido a este lugar. Muy bien. ¿Por qué venía yo pensando, cantando eso? A ver, ¿nosotros le podemos dar la bienvenida al Espíritu Santo, sí o no? Unos dicen sí, otros dicen no. Ok, muchos dicen sí. ¿Quiénes son los que dicen no? ¿Dónde podemos ir? Dijo el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo más alto, allá estás tú. Si voy hasta abajo, allá estás tú. Si hicieres tu casa, dice, en las estrellas, de allá te derribaré. Es decir, ¿dónde podemos ir que el Espíritu Santo no esté? Es decir, cuando usted venía caminando o venía a la iglesia, el Espíritu Santo ya estaba aquí y venía contigo. Entonces, ¿cómo le podemos cantar al Señor? Y se oye bonito, tiene un buen ritmo, pero Dios ya estaba aquí. Si pudiésemos ver al Espíritu Santo, tal vez diría, llegaste tarde. Yo desde la mañana estoy aquí. ¿Por qué le comento esto? Porque si nosotros no podemos darle la bienvenida al Espíritu Santo, esto de la presciencia de Dios es algo similar. Presciencia, ¿qué significa? Antes, ciencia, conocimiento. Preconocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el preconocimiento? Es el hecho de que Dios sabe todas las cosas.
A ver, yo le pregunto, ¿Dios sabe lo que vas a hacer mañana, sí o no? Sí. ¿Él sabe cuándo te vas a morir o cuándo me voy a morir, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué no sabe Dios? Ahora, si sabe, probablemente alguno de nosotros, probablemente, hoy es su última noche que escucha el Evangelio. Y usted y yo no lo sabemos, pero Dios lo sabe. Ahora, si Él sabe cuándo vamos a partir de este mundo, ¿no sabrá en la eternidad quiénes habrían de aceptar la oferta de salvación de su Hijo? ¿Verdad que sí? Porque si no, entonces, o es Dios o no es Dios. Y Él tiene todo en su conocimiento. Aún antes de que fuera el mundo a existir, Él ya todo lo sabía. Había trazado un plan. ¿Verdad? Él no te obliga a nada. Él sabe cómo ibas a reaccionar, ¿verdad? Cuando viniera la oferta de salvación para tu vida. Ahora dice, según la presencia de Dios Padre, o sea, Él lo sabía de antemano que íbamos a ser, ¿verdad?, elegidos. Luego dice, ¿cómo? Mire, elegidos, ¿cómo? Según la presencia de Dios Padre, pero no acaba ahí. ¿Qué sigue de la presencia de Dios Padre? Porque hasta la presencia de Dios Padre, ¿verdad? Hasta ahí hemos sido elegidos, pero falta cómo vamos a ser elegidos. Porque Él ya lo pensó, ahora cómo vamos a ser elegidos. Y ahí es lo que sigue, en santificación del Espíritu. Esa es la forma como vamos a ser elegidos, en santificación del Espíritu. Ahora, ¿qué es santificación del Espíritu? ¿Alguien sabe? Apartarse del pecado, ¿qué más? ¿Qué es santificación del Espíritu? Y la misma Biblia nos contesta. ¿Quiere ver dónde? Juan 17:17. A ver, vamos a ver. ¿Qué significa santificación del Espíritu? Juan 17:17. ¿Lo tiene? Esos versos no aparecen aquí porque esos son versículos que vienen con el tema, pero lo más necesario que yo quiero que lea o que veamos por lo menos un poquito en la pantalla es las citas centrales, ¿no? Entonces, Juan 17:17 ¿lo tiene? Note lo que dice. Santifícalos en tu verdad. Si para ahí, sería hasta ahí, pero note lo que sigue. Tu palabra es verdad. Ahora él entendió qué es santificación del Espíritu. ¿Cómo se santifica? Por la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice, ¿verdad? La Escritura nos habla y nos dice que la fe viene por cantar. ¿Eso dice? No. Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Entonces cuando leemos en santificación del Espíritu, está diciendo elegidos según el preconocimiento de Dios por la palabra. Por la palabra. Es decir, nadie va a decir soy hijo de Dios si no ama la Biblia, si no ama la palabra, ¿verdad? Si no queremos leer, si no queremos escudriñar, si rechazamos la Biblia, entonces, ¿cómo nos vamos a llamar hijos de Dios? Tú puedes ir allá afuera en el mundo y agarrar a una persona cualquiera, pero si quieres puedes ir a preguntarle a uno que nunca ha ido a la iglesia. Tal vez tú conoces a uno y le dices, ¿tú crees que vas a ir al cielo o al infierno? Ellos te van a decir que yo voy al cielo. ¿Por qué? No le he hecho mal a nadie, no he robado, no he hecho esto, pero la Biblia dice claramente que para ser salvos es necesario oír la palabra. Y al oír la palabra nos va a llevar ¿a quién? A Cristo. Y cuando reconocemos a Cristo, entonces, dice Juan 1, ¿verdad? Que los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser ¿qué?
hijos de Dios. ¿Se da cuenta cómo a la iglesia no podemos venir como un club social? Si en una iglesia no hay palabra, hermanos, ¿cómo se va a santificar la persona? ¿Cómo se va a santificar la gente? No se puede. En la iglesia venimos a escuchar la palabra de Dios. No venimos a otra cosa, hermanos. Ahora noten, ya vimos, para santificación del Espíritu es oír la palabra. Ahora, después de oír la palabra, ¿qué sigue? Para obedecer. Es decir, Dios en su preconocimiento, ¿verdad? Sabía que ibas a estar expuesto al evangelio, a la palabra, pero Él también sabía si ibas a obedecer o no. Pero aquí la palabra que está escrita, está escrita la carta para los que ya obedecieron, es decir, para la iglesia. ¿Se recuerda que les dije que el libre albedrío siempre tiene que ver con obediencia? El libre albedrío tiene que tener dos opciones, mínimo. Por eso Dios dijo, mira, te pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El consejo de Dios es que elige la vida, elige la bendición, pero nosotros a veces elegimos la maldición. ¿Por qué? Porque elegimos tomar, fumar, elegimos ir a los bailes, elegimos ir a hacer esto, a hacer aquello. ¿Y eso qué nos trae? Maldición. Acabamos el dinero en las cantinas, en los casinos, y después la familia queda sufriendo de hambre. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo te digo, te aconsejo, dice Dios, que elijas la vida. Elige la vida, ¿verdad? Entonces dice, una vez que escuchamos el evangelio, tenemos que obedecer. O sea, creer en Jesús. Y una vez que creemos, ¿qué hace Dios con nosotros? Dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Una vez que creemos, ¿verdad? La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y otra vez me recuerdo la historia de Esaú y de Jacob y Esaú, ¿verdad? De Isaac, Jacob y Esaú. Isaac va a bendecir a sus hijos, ya está cieguito, ya no ve bien, ya está entrado en años. Entra Jacob y le dice, Padre mío, levántate, come y dame tu bendición. Pero Jacob dice, oye la voz de Jacob, ¿verdad? Oye la voz de Jacob. Y le dice, hijo mío, acércate, quiero tocarte. Pero dice que la mamá de Jacob, como sabía que Esaú era velludo, dice que la misma piel del animalito que cocinaron, ¿verdad? Se lo puso en su brazo. Y dice, por si te toca tu papá, va a sentir que eres velludo y va a creer que eres Esaú. Dice, acércate, hijo, quiero tocarte. Y pues lo tocó y dice, no, pues sí, está velludo, es Esaú. Luego dice, dame un beso. Y dice que luego le besó. Y Isaac, ¿qué dijo? La voz es de Jacob, pero lo que siento en lo que es su piel, su cuerpo, es Esaú. Entonces dice, acércate y te voy a bendecir. Es decir, Isaac como que no sabía si por la voz él decía es Jacob, pero por los sentidos dijo es Esaú. Ahora, cuando nosotros venimos a Dios, pasa lo mismo. El Padre escucha tu voz. Creo que la voz es de Juan. ¿Hay un Juan aquí? Sí, ¿verdad? Ahí está nuestro hermano. Lo hice al azar, pero hay un Juan entre nosotros. La voz es de Juan, pero yo miro a Cristo en él. ¿Se da cuenta? La voz es de un pecador, pero al que yo miro allí es a Jesús mi Hijo. Es decir, si Cristo está en nosotros, por eso el apóstol Pablo dice, mas no vivo yo más. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Entonces cuando vamos en oración al Padre, ¿verdad? Es como cuando Isaac le pasa, ¿no? La voz es de Jacob, pero yo creo que es Esaú. Ahora, Dios no está ciego ni entrado en días. Aunque en Daniel dice que el anciano de días está hablando de Dios.
Pero Dios no es ciego ni es sordo. Pero Él, cuando venimos a orar delante de su presencia, Él oye la voz de un pecador, pero ve a Jesucristo su Hijo en mí. Y entonces puedo entrar al lugar santísimo. Amén. Es lo que dice Hebreos. Por tanto, vengan, dice, vengan al lugar santísimo. Entonces, cuando obedecemos, somos rociados con la sangre de Cristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿dónde está la elección solamente como al azar? ¿Lo ve ahí? ¿O siempre hay un medio? Siempre hay un medio. Aquí es la palabra, nos dice aquí, oír la palabra, obedecer y luego ser rociados con la sangre de Cristo. Y al final de todo es el Padre, el Hijo y la iglesia. Nunca el Padre salta al Hijo. Siempre el Padre, ¿verdad? Siempre va a bendecir a la iglesia por medio de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, cuando pidan algo, pidan al Padre en mi nombre, dijo. Y si ustedes piden al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. Nada de que directamente al Padre, no, tenemos a Jesús. Pero tampoco digas, bueno, ocupamos un mediador, tampoco vaya con los santos. No, es Jesús, ¿verdad? Es Jesús. No sabemos cómo pedir, dice Dios, pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Hermanos, véngase a la oración. Hermanos, que no sé orar, pues no se preocupe, venga. Que el Espíritu Santo, dice, va a gemir con gemidos indecibles y Él nos va a guiar en nuestra oración. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿dónde está la predestinación como los quieren ver? Tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, no está, hermano. La predestinación que habla la Biblia es por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, ese es el primer versículo que leemos. Ahora vaya a 2 de Tesalonicenses 2:13 al 17. 2 de Tesalonicenses 2:13. Ahí está el 1:13, creo. Pero a ver, vamos a reconfirmar. 2 de Tesalonicenses, sí es 2:13 al 17. Si lo puedes arreglar ahí, mija, está bien. Vamos a leerlo, ¿ya lo tiene ahí? Note el encabezado, ¿qué dice ahí? Escogidos para salvación. ¿Quién escribe esta carta? El apóstol Pablo. Entonces vamos a ver qué dice. Ahí está. Dice, pero nosotros, voy a leer acá, que es la misma traducción. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ahora note otra vez, desde el principio para salvación. Ahora, ¿desde cuándo fuimos elegidos? Desde el principio, pero ¿cómo? Mediante la santificación por el Espíritu. Ahora, si se acuerda, ¿qué es la santificación por el Espíritu? La palabra. Entonces dice, mediante la santificación por el Espíritu, y ahora aquí añade, y la fe en la verdad, que viene siendo la obediencia. La fe, que es creer, pero ¿creer a qué? En la verdad. Y Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Tal vez usted diga también, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, todo aquel que, ¿cómo dijo? Ama a Dios, me parece. No me recuerdo bien cómo va esa versión de la escritura, pero es cuando responde Jesús a Pilato, ¿verdad? Pero si vamos a Juan 14:6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿La verdad quién es? Cristo. Entonces, ¿dónde está? Una vez más le pregunto, ¿dónde está la predestinación como al azar? No hay. Dios no fue como que, a ver,
autoritario y una elección así de tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú me caes bien, tú no, no. Siempre está la palabra y Jesús de por medio. Porque la palabra nos lleva a Jesús. ¿Se recuerda cuando estudiamos la ley? La ley dice es un ayo, la ley es una guía. Porque cuando leemos la ley, hermanos, vemos que no la podemos cumplir. ¿Y qué nos queda? Dios, ayúdanos. ¿Verdad? Como dijo el publicano, sé propicio a mi pecador. ¿Verdad que sí? Entonces note, hermanos, por la ley nadie puede ser salvo. Quiero regresar un poquito ahí. Dice la escritura. Yo le puse aquí, perdón. El apóstol Pablo da gracias a Dios por medio de Jesucristo por los hermanos en Tesalónica. Siempre cuando vamos a dar gracias a Dios, siempre va a ser a través de quién también, de Jesucristo. Siempre, hermano. Gracias a Dios por Jesucristo. Dice, y da gracias porque Dios los escogió desde el principio para salvación. Es decir, desde antes de la fundación del mundo. Pregunta, ¿y cómo los escogió? Mediante la santificación del Espíritu. ¿Qué significa? Oír la palabra. Pues la palabra es Espíritu y es vida. Es decir, el oír el Evangelio. Y Juan 17 ya lo leímos. ¿Verdad? Entonces siempre el Señor quiere que seamos salvos por medio de oír la palabra. ¿Cómo vamos a santificar nuestras vidas? ¿Cómo vamos a saber que lo que estamos haciendo está mal o está bien? Por la palabra. ¿Verdad que sí? Ninguno de ustedes que estando en el desierto, ¿verdad? Al menos que ya de verdad no hay una forma de cómo hacerlo, ¿verdad? Estando en el desierto, mira un poco de agua tan sucia, pero tú tienes sed, ¿verdad? No traes nada para filtrarlo, así para adentro, ¿no? Pero si tienes una botellita, por lo menos un pedazo de venda, ¿verdad? Usted filtra el agua y se lo toma. Y trata de que la basura se quede. Bueno, la Biblia es un filtro, hermanos. Todo lo que escuchamos, todo lo que hacemos, lo debemos pasar por el filtro de la palabra de Dios. Aún lo que yo les estoy enseñando, ustedes lo deben de filtrar por la palabra de Dios. ¿O no? Porque yo estoy sujeto a equivocaciones. No soy perfecto, ¿verdad? Pero todo lo que se hable en una iglesia, tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Y creo, como dijo el apóstol Pablo, creo que tenemos el Espíritu Santo y que Él nos guía a ver que siempre hay un medio de salvación y es Cristo. No hay más. Amén. La fe, la verdad, es Cristo. Juan 14:6, ya lo dije, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida. El verso 14, ¿qué dice? A lo cual os llamó, ahora note, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Nuestro evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. A ver, por gracia y misericordia de Dios estamos aquí en un país donde no es nuestro, pero nos ha abierto las puertas para estar aquí. Ahora, le voy a decir una buena nueva. Digamos que hoy en la tarde salga una buena nueva y diga, todas las personas que llegaron a este país, le vamos a dar la green card. Esa es una buena nueva, ¿no? Entonces, una buena noticia. Y como no le pusimos atención, vamos mencionando, la buena noticia nos van a dar. Pero después vienen las reglas de cómo vas a calificar. Los que llegaron antes de tal año. Entonces, ¿esa buena nueva es para todos? Ya no. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice si entraste antes o entraste después de esta fecha.
Entonces ya no es una buena nueva. Para unos sí, para otros no. ¿Por qué le comparo esto? Porque si el evangelio significa buena nueva y Dios dijo en la eternidad, tú sí, tú no, tú sí, tú no, entonces no sería buena nueva. Porque entonces serían para unos cuantos y no para todos. Lo mismo que le dije de los papeles. Sin embargo, Dios no dijo, ¿sabes qué? Es una buena nueva para ciertas personas. No, dijo la Escritura dice, para todo aquel que en Él crea. En Juan dice, y no nada más murió por nosotros, sino dice por los pecados de ¿quiénes? De todo el mundo. Es decir, es así, es buena nueva. Porque no hay cláusulas. El único requisito es creer. Entonces eso sí es una buena nueva. No como la buena nueva que le di hace rato, porque ahí ya unos quedan exentos, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo la Escritura nos va enseñando que esto es para todos? Nuestro siguiente tema después de esto vamos a ver, ¿por quién murió Cristo? ¿Por todos o por unos cuantos? Pero ese será nuestro siguiente tema. Entonces dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Ahora, ¿para qué? Para alcanzar, dice, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la vida eterna. Así que, hermanos, esta ya es una recomendación del apóstol Pablo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es decir, si somos de Dios, dice la Escritura que Él nos va a confirmar en toda buena palabra y obra. Es decir, si somos de Dios, no vamos a estar hablando tonterías. ¿Verdad que sí? Y dice, y buenas obras. ¿Qué es buena obra? Hacer bien, servir. ¿Verdad que sí? Entonces note cómo la Escritura nos va enseñando cómo es que debemos de permanecer en la doctrina de Jesús. Entonces, vimos Romanos 9. Dice, Dios eligió a Jacob y desechó a Esaú, pero ya vimos que es una línea para Cristo. No es que, a ver, tú sí, tú no. Vimos que el pleito en Romanos, lo que está hablando Pablo, está hablando diciendo, ni ustedes judíos, ni ustedes gentiles son mejores uno de otros. Todos hemos pecado. Luego llegamos a Efesios, dice Efesios, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No nada más, no quites a Cristo de en medio, hermanos. Siempre está Cristo. Él nos bendijo, Dios el Padre nos bendijo en Cristo. La iglesia es bendecida por el Padre por medio de Cristo. Amén. No es nada más, a ver, el Señor eligió sin Cristo. No. Por eso Juan dice, el que niega a Cristo, niega al Padre. Tú no puedes decir, el Padre a mí me amó y me salvó, sin Cristo, no. Tiene que ser con Cristo. Amén. Entonces, habiendo leído estos, volvemos a Romanos 8. A ver, vamos a Romanos 8, hija, si lo tienes ahí. Y este va a ser la última cita para este mensaje, ¿no? Aquí termino cómo Dios nos seleccionó, nos eligió. Espero que lo haya entendido. Ahora vamos a leer Romanos 8, 28 al 30. Más que vencedores. Dice así. Voy a leer todo del 28 al 30, son 3 versos, y después vamos a ir despacito. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué está diciendo ahí? Después de haber leído estos 3 capítulos o secciones, ahora creo yo que podemos entender Romanos 8, 28 al 30, lo que es la predestinación. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Ahora, estos que aman a Dios, ¿quiénes son? Según los 3 versículos o 3 pasajes que hemos visto de Efesios, de Primera de Pedro 1:2 y de aquí de Tesalonicenses 2:13. Estos que aman a Dios, ¿quiénes son? ¿Cómo? Los que se santifican por la palabra, ¿verdad? Y estos son llamados iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? La iglesia, o si lo quiere llamar, los elegidos, ¿verdad? Porque la iglesia es elegida, ¿o no? La iglesia es elegida. Entonces, ¿quiénes son estos que aman a Dios? Los elegidos. ¿Ok? Los elegidos. Ahora dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los elegidos, a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito, ahora note, son ¿qué? Llamados. Ahora, estos que aman a Dios son llamados ¿cómo? Según los versos que les di anteriormente, ¿cómo son llamados? Por medio del Evangelio. Entonces, encontramos aquí en Romanos 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, póngale ahí elegido si quiere, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su Evangelio son llamados. Esta es la iglesia. Luego el 29, porque a los que antes conoció, ¿qué significa esto? Los que antes conoció. Recuérdese de 1 de Pedro 1:2. ¿Qué dice ahí en 1 de Pedro 1:2? La presciencia. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Antes. ¿Y qué es conocer? La presciencia, ¿verdad? Antes, como le dijo, ¿a quién se le dijo? Fue a Jeremías, ¿no? Cuando dice, desde el vientre de tu madre te elegí por profeta. Es decir, note, antes de nacer ya Dios nos conocía, ¿verdad? Antes. Es más, cuando apenas, ¿verdad? El óvulo de la mujer es fecundado, antes que pasara eso, ya Él lo sabía. Antes de que se formaran los primeros deditos, no sé, el cuerpecito del bebé en el vientre de mamá, Él ya nos conoce. Incluso Él ya sabe cómo nos van a poner nuestros padres. A veces nosotros decimos, qué nombre tan feo, especial el mío. Yo siempre digo a mi esposa, mis padres van a dar cuenta por ello, ¿verdad? Pero ya Dios sabía cómo me iba yo a llamar. Y dicen por ahí un hermano que si no te gusta tu nombre, échale ganas porque allá nos darán un nombre nuevo, ¿verdad? Y ni siquiera a nadie, ni a mi esposa le voy a decir que me va a estar llame ahí en el cielo, ¿verdad? No, hermanos, pero note, antes, los que antes conoció, eso es la presciencia o el preconocimiento de Dios. Amén. También los predestinó. ¿Qué significa esto de predestinar? O sea, nos escogió. ¿Cómo nos escogió? Por la presciencia de Dios. Amén. Él sabía un día que tú ibas a venir a la iglesia. Dice que Él cuando estaba en la cruz, dice, Él miró el fruto de su agonía. Es decir, como si estaba en agonía y ya vio su fruto. Entonces, que es Dios. Jesús es Dios. Dice un versículo,
y él no tenía, ¿cómo dice el versículo? Él no se fiaba de ellos porque los conocía, ¿verdad? Ahí está la presencia, el conocimiento de Dios. Entonces también nos predestinó en Cristo. Otra vez, ¿cómo nos predestinó Dios? En Cristo. Luego dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de que nos llamó y nos predestinó? Que seamos semejantes a Cristo, ¿verdad? A ver, Cristo, a ver, y aquí también yo he pecado. Pero Cristo, una vez al apóstol Pedro, los cobradores de impuestos le dijo, vuestro maestro no paga impuestos. ¿Se recuerda? Entonces dice, no, a ver, que llega Mateo con Cristo, dice, ¿cómo ves, Pedro? ¿De quién se cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los ¿cómo se dice? De los conquistados, ¿no? En ese sentido. Se recolecta impuestos de los que no son hijos. Pero dice, para que no hablen, ve al mar, toma un pescado, ábrele la boca y da por ti y por mí. Es decir, pagó los impuestos, ¿verdad? Y si somos hijos, ¿qué deberíamos de hacer? Al que honra, honra. Al que impuesto, impuestos. Porque el policía que está allá afuera, velando por la ciudad, ¿de dónde gana su salario? De los impuestos. Entonces nosotros deberíamos de dar impuestos, ¿verdad que sí? Entonces, nota, hermanos, si somos hijos, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas que Dios demanda, ¿verdad? Porque es fácil decir que somos hijos de Dios, pero allá afuera hacemos algo diferente, ¿verdad que sí? Cuando éramos sin Dios y sin esperanza, andábamos en el mundo perdidos. Había un dicho que muchos la decíamos tal vez. Decíamos, el que no tranza, no avanza. Pero ya en el reino de Dios, ¿qué debemos de hacer? Ser justos. Ni cobrar más, ni cobrar menos, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero cuando ya se habla de eso, como que ya la palabra de Dios como que ya se fue para el otro lado. No, pero no, hermanos, es de verdad, la palabra de Dios nos dice eso. Así que dice la Escritura que debemos de ser semejantes a Cristo. A veces mi esposa me dice cuando estoy en una dificultad pues pídele al Señor, o qué Dios haría en tu lugar. Y es lo que deberíamos de hacer cuando estamos en dificultades, preguntarle a Dios o a Jesús, ¿qué harías tú, Jesús, en mi lugar? ¿Verdad? Luego dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está hablando del ¿cómo se dice? Del resultado de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, no somos más que Jesús. Él es la piedra principal, ¿verdad? Él es el fundamento, Él es la cabeza. Nosotros somos el edificio que se va edificando sobre el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está establecido. Cristo es el fundamento. Él es el primogénito de los muertos, dice. Si Él no resucitaba, ni la iglesia resucitaría. Pero como Él resucitó con poder y gloria, dice Tesalonicenses, si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios a los que murieron en Él. ¿Verdad que sí? Entonces, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos, dice, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Te da cuenta lo hermoso que es? Entonces dice, para que fuéramos semejantes a su Hijo, siendo Él el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora el versículo 30, no ponga atención. Aquí en un solo versículo viene la forma que una persona puede ser salva. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó,
y a los que justificó, a estos también glorificó. 4 pasos: predestinó, llamó, justificó y glorificó. Es decir, ¿cuándo nos predestinó? Antes de la fundación del mundo. Allá fuimos vistos un día en el preconocimiento de Dios. Él vio este día. Él vio este día que tú ibas a estar aquí escuchando este mensaje. Hasta allá, en la eternidad. Luego dice, llamó. ¿Cómo te llamó? Por el evangelio. Incluso si todavía como que estás divagando en 2 pensamientos, como Josué dijo a los israelitas, tal vez hoy te está diciendo el Señor, ya decídete, porque ni disfrutas el mundo ni disfrutas la iglesia, ¿verdad? Decídete, porque puedes estar perdiendo placeres del mundo al estar aquí, y no te estoy mandando al mundo, pero puede ser que estás perdiendo bendiciones aquí por extrañar los placeres del mundo. Mejor decídete. Si quieres perderte, pues mejor ve y goza los placeres. Y si quieres salvarte, ven y goza de las bendiciones de Dios. Dice, llamó, y a los que llamó, ¿qué dice? Justificó. ¿Cómo llamó? Por la palabra, por el evangelio. ¿Cómo justifica? Por la sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Y luego nosotros que estamos vivos, nos falta, incluso los que ya han partido con el Señor, nos falta lo más importante o el final de nuestra carrera. ¿Cuál es? Nos falta la glorificación. ¿Qué es la glorificación? La resurrección de los muertos y este cuerpo, dice Pablo, que se vuelva incorruptible. Este cuerpo se enferma, este cuerpo le da flojera, este cuerpo le da pereza, pero cuando venga la glorificación, entonces seremos semejantes en todo a Cristo, siendo Él el principal. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra meta. Entonces nosotros vamos en el tercer paso. Nos ha justificado. Nos falta el último, la vida eterna. Nos falta la glorificación. La pregunta es, ¿quieres alcanzarlo? Según el apóstol Pablo a 2 de Tesalonicenses dice, permanece en la doctrina. Permanece en la doctrina. Porque hay muchos, dice la escritura, hay muchos lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Y tú tienes que mantenerte en la doctrina. Aun cuando veas predicaciones en YouTube, en Facebook, tienes que tener cuidado a quién estás escuchando. No vaya a ser que estés escuchando a uno que parece oveja, pero es lobo, ¿verdad? Entonces, hermano, tengan cuidado. Así que el verso 30 nos da la secuencia de una salvación. Ahora, para terminar, quiero leer un último verso. Y aquí usted va a ver, para terminar este mensaje, usted va a ver la predestinación y la responsabilidad humana. Es decir, la predestinación lo hace Dios, pero la responsabilidad humana es netamente de nosotros. Tenemos que tomar una decisión. Note, a ver si me lo tienes ahí, hija. Hechos 2:23. Vamos a leer Hechos 2:23. Hechos 2:23. Y aquí vemos la libre decisión, la predestinación de Dios, ¿verdad? Y vamos a leer 2:23. Quiero leer desde el 22. ¿Lo tiene? Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿De quién va a hablar el apóstol Pedro? Jesús Nazareno. ¿De quién va a hablar? De Jesús. Dice: varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Verso 23. Note, aquí está la predestinación. A este, hasta ahí todavía no, entregado por el determinado consejo, y ahí ahora sí viene, y anticipado conocimiento de Dios.
prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. A ver, ¿dónde está la predestinación ahí? Anticipado conocimiento de Dios. ¿Y qué es? ¿Tocante a qué está hablando? ¿Cuál es el anticipado conocimiento de qué? De la crucifixión de Cristo. Es decir, ¿desde cuándo lo sabía Dios? ¿Desde cuándo sabía que su Hijo iba a perecer en la cruz? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta cómo la predestinación no es como nos quieren enseñar? La predestinación es el preconocimiento de Dios. En este caso de Jesús, cómo iba a morir en una cruz. Ahora, la responsabilidad humana, ¿cuál es? El libre albedrío, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dice, prendisteis y matasteis. ¿Quiénes? Los judíos. Ahora, esto prendisteis y matasteis no viene del preconocimiento, aunque lo sabía Dios, pero no es como, a ver, los indujo Dios. ¿O sí? No, esta es la pura responsabilidad humana. Desde antes lo querían matar. Exacto. ¿Se da cuenta cómo aquí aparece la predestinación de Jesús en su muerte en la cruz y la responsabilidad de los líderes religiosos? O sea, los líderes, mire, aquí en estos dos versículos dice, ustedes, está hablando de los fariseos, porque a ver, ¿dónde está Pedro? En Jerusalén, ¿verdad? Está dando su primer discurso cuando desciende el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Estos no están borrachos como ustedes piensan. Pero dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, dice, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Luego escuche lo que dice, como vosotros mismos sabéis. A ver, en los evangelios los fariseos dicen, no podemos negar que está haciendo milagros. Y una de las señales que iba a hacer el Mesías era milagros. Abrir los ojos a los ciegos, darle a los mancos, hacerlos caminar, ¿verdad? Sanar a los leprosos, resucitar a los muertos. Todo eso lo hizo Jesús, ¿sí o no? Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a la viuda de Naín, sanó a los 10 leprosos, ¿verdad? Sanó a la mujer con flujo de sangre. ¿Qué más hizo el Señor? Sanó al ciego Bartimeo. No alcanzarían en un libro. Entonces los fariseos sabían, el Mesías tiene que hacer estas señales, y ellos lo vieron. ¿Y qué hicieron? Es un peligro para nuestra religión, es un peligro para nuestra nación. Vamos a tener que buscar cómo matarle, pero no en la fiesta, porque si no se va a hacer un revoltijo. Hay alguien que quiere entregarlo. ¿Cómo se llama? Judas. Tráiganlo, a ver cuánto nos cobra por entregar al maestro. Y Judas vino y dijo, denme 30 monedas de plata. ¿Sabe cuánto era el valor de un esclavo en los días de Jesús? 30 monedas de plata. Es decir, el precio del maestro fue de un esclavo. El precio del maestro fue de un esclavo, de 30 piezas de plata. Judas viene, lo entrega y dice, ustedes lo sabían, ustedes vieron las señales, pero ustedes decidieron matarlo. Aunque esto ya lo sabía Dios, esto ya lo tenía de preconocimiento el Señor, que de esta manera se iba a entrar la salvación, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Por eso Él es Dios. Por eso Él conoce todas las cosas, hermano. Por eso cuando nosotros queremos, ¿cómo se dice? Ser como más grande que nuestros hermanos, Dios mismo nos humilla. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no sabemos nada. Y si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos nosotros? Si Él decidiera quitarnos el hálito de vida ahorita, Él lo puede hacer. ¿Qué haría uno de ustedes si todos desmayamos y quedamos muertos y usted solito vivo?
Yo creo que se asustaría. ¿Qué pasó aquí? Usted se muere por el miedo, ¿verdad? Pero Dios lo puede hacer, hermanos. No crea que Dios le pesa la mano. Dice, si a Israel, que era su pueblo elegido, lo mandó a las naciones lejos, ¿tú crees que no te puede castigar a ti? Así que, hermano, decidámonos. Y esto va para mí. Decidámonos. De verdad, si queremos seguir a Dios o seguir al mundo. Porque si sigues al mundo, no estás siguiendo al mundo, estás siguiendo al príncipe de este mundo. Y se llama Satanás. Pero si queremos seguir a Dios, entonces sigamos a Dios. Amén. Con esto cierro este tema de lo que es la predestinación. Vemos que Dios predestinó la salvación en Jesús. Amén. Lo que predestinó el Señor es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que quiera ser salvo, venga a Jesús, crea en Él. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y si crees que esta enseñanza ha sido de edificación para ti, dale gracias a Dios, porque Él es el que nos da. Amén. Porque por nosotros mismos seríamos incapaces. Amén. Dios y Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Te doy gracias porque eres tan bueno y fiel. Hoy sabemos, Señor, que tú, Señor Jesús, desde la eternidad, Señor, trazaste el plan de salvación para todo aquel que crea, Señor, en Jesucristo tu Hijo y en su sacrificio en la cruz. Señor, ayúdanos a permanecer, Señor, en esta doctrina, Señor. Y ayúdanos, Señor, que cuando escuchemos, Señor, doctrinas, enseñanzas, Señor, diferentes o contrarias a esta, tu palabra, Señor, que lo podamos rechazar, Señor. Dios mío, tu palabra nos enseña, Señor, que debemos de permanecer en la doctrina, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, para que podamos, Señor Jesús, ser capaces de discernir de la verdad de la mentira, Señor. Mi Dios amado, yo sé que en este tiempo, Señor, con lo que pasó, Señor, hace 2 años atrás, en medio de la pandemia, Señor, muchos predicadores, Señor, saltaron a las redes sociales, Señor, trayendo, mi Dios amado, enseñanzas, Señor, nocivas para tu pueblo. Señor, y muchos, Señor, por no saber, Señor, y permanecer en la doctrina de tu palabra, Señor, se confundieron y se fueron mejor al mundo, Señor, porque no eran, Señor, capaces de discernir la verdad de la mentira, Señor. No estaban, Señor, con sus raíces, Señor, en tu palabra, Señor, y fueron fácilmente desgajados, Señor, por doctrinas cerradas, Señor, de personas que buscan su propio interés. Ayuda a mis hermanos, Señor, aún, Señor, cuando yo estoy predicando y hablando tu palabra, Señor, yo siempre les digo que tienen también ellos que filtrarlo por tu palabra. Mi corazón, Señor, no quiere fallarte a ti, Señor, y quiero predicar como tu palabra lo enseña, Señor. Pero aún así, Señor, yo le pido a mis hermanos y te pido a ti, mi Dios amado, que los instes, que los redarguyas para que ellos lean, para que ellos escudriñen, por si hay alguna cosa, Señor, que yo he dicho mal. Que tú me perdones, pero que también ellos, Señor, sean capaces de discernirlo, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, quede incrustado en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén.